tú nos mantienes sanos y tú nos mantienes firmes, Señor, porque tu mano poderosa está sobre nosotros. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, Dios. Y ahora te pedimos que tu palabra, Señor, también nos edifique, que nos fortalezca, que nos anime. Espíritu Santo, ven y haz la obra. Termina la obra que has comenzado en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio 32, versículos 9 al 12, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículos del 9 al 12. Estamos viendo, hermanos, el tema de como las águilas. Si se acuerda, la semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos de la vida del águila como animal, como ave creada por Dios, y la comparación con la vida cristiana. Decíamos que muchas veces Dios utiliza figuras de animales u otros elementos para referirse a sus ovejas, referirse a sus siervos, referirse a muchas de las características que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Y hoy vamos a continuar, pero vamos a leer Deuteronomio 32, 9 al 12. Dice: pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Como águila que revolotea el nido sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así el Señor extendió sus alas y tomándolos los llevó a cuestas. El Señor los guió y nadie más. Ningún Dios extraño tuvo que ayudarlo. Hermanos, nosotros como cristianos, hijos de Dios, veíamos la semana pasada que tenemos que remontar el vuelo, tenemos que aprender a volar primeramente. Hemos nacido en el nido del Señor. Él es como una madre águila que apapacha y quiere y ama a sus polluelos. Él es el que nos enseña a volar. Es el que nos va capacitando día a día para que nosotros nos podamos valer por nosotros mismos, obviamente dependiendo de Él, pero que comencemos a volar y empecemos a elevarnos y podamos alcanzar las alturas espirituales que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y el Señor nos guarda, nos protege, extiende sus alas, nos lleva a cuestas y nos enseña todas estas cosas. Hablamos sobre tres características del águila principalmente, que es la velocidad o el aceleramiento, la visión. Y hoy vamos a tocar un tercer aspecto, que es la renovación. La renovación, hermanos, es otra razón por la que la Biblia compara la vida del cristiano con la vida del águila. Mira, dijimos que el águila es el ave que vive más años dentro de su especie. Dicen que llega a vivir más de 70 años. Pero, hermano, llegar a esa edad, llega el momento en que volar se hace tan difícil. Yo no sé cómo esté tu vida hoy, pero aquellos que tenemos tiempo ya en la palabra, en el Evangelio, aquellos que hemos pasado por los diferentes procesos de Dios, aquellos que hemos estado constantes y fieles en la obra de Cristo, pues llega un momento en que nos cansamos, llega un momento en que quizás desfallecemos. En algún tiempo quizás ya después de trabajo, volar, se hace tan difícil en algunos momentos.
emprender el vuelo y alcanzar las metas y las alturas que Dios quiere para nosotros. Pero bueno, el águila, esa ave, tiene un momento difícil también, donde tiene que decidir tomar una decisión importante, que es desfallecer, morir o seguir adelante. Solamente tiene esas dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación. Y el águila, hermano, yo le aseguro que su deseo no es morir, sino renovarse. Para lo cual, ¿qué es lo que hace el águila? Sube hasta lo más alto, en un pico muy alto, se aísla ahí por 5 meses. Fíjese, ya tiene 40 años de vida. Se aísla ahí por 5 meses, está por ahí cerca de algún nido, se está quieto sin tener la necesidad de volar, y cuando encuentra ese lugar, el águila empieza a golpear su pico contra la pared hasta que se lo arranca. Luego debe esperar el crecimiento de otro pico nuevo, y con ese pico, una vez que le sale otro más, un nuevo pico, entonces empieza a quitar todas sus uñas, todas sus garras, una a una. Es un proceso doloroso, pero cuando las uñas empiezan a nacer, entonces toca el turno a sus plumas. Quita sus plumas viejas, le empiezan a salir plumas nuevas, y después de 5 meses sale otra vez para su vuelo de renovación a vivir otros 30 años más, es decir, 70 años en total. Situaciones parecidas nos suceden a nosotros, hermanos, a lo largo de la vida. Hay momentos en que ya hemos dado todo lo que teníamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, quizás en el liderazgo, en el grupo familiar, en el ministerio, en la congregación. Y pareciera como si ya hubiéramos agotado toda nuestra creatividad y ya no tenemos mucho que aportar. Entonces nuestra vida parece que se vuelve gris, se envejece. Quizás llegamos a un punto de quiebre. ¿Y qué tiene que pasar? Cuando ya sentimos que no damos más, que no podemos más, que estamos por quebrarnos. En nuestra vida, dentro del cristianismo, hermanos, tenemos que hacer lo mismo que las águilas. Transformarnos como ellas, renovarnos como ellas, o estaremos condenados a morir. Es necesario, pues, que seamos transformados, que nos renovemos como las águilas. Y esa transformación existe, fíjese, primero, hacer un alto en el camino. Tenemos que resguardarnos por algún tiempo, volar hacia lo alto, comenzar el proceso de renovación, para poder entonces así desprendernos de esas viejas uñas, de nuestras plumas, que nos vuelvan a salir otro pico, y entonces continuar adelante con un nuevo vuelo, un vuelo de renovación
de renacimiento y un vuelo de victoria. Amén. Ahora, trasladándolo, esto que está sucediendo con el águila, con el ave, a nosotros, a las personas, ¿cuáles serían esas plumas? ¿Cuáles serían esas uñas? Ese pico del cual tenemos que desprendernos. Pues mira, yo creo que cada uno puede identificarlas en su vida. Son aquellas actitudes, aquellos vicios, aquellas costumbres que nos impiden tener un cambio en nuestra vida, tanto natural como espiritual. Cosas que nos atan al pasado, a la mediocridad, a la falta de ánimo para seguir luchando y sirviendo a nuestro Dios. Es cierto que muchas veces sentimos miedos, inseguridades, que no nos permiten encontrar soluciones, no nos permiten encontrarnos a nosotros mismos. Pero es necesario, hermano, que sepamos cómo desprendernos de todo eso. No siempre es fácil. ¿Usted cree que al águila le es muy fácil arrancarse el pico, quitarse cada una de sus uñas y todas sus plumas? No es fácil. Quizás sea un proceso muy doloroso, pero necesario. ¿No cree usted que es necesario que en un momento dado nosotros tengamos que renovarnos para volver a alzar el vuelo, para adquirir nuevas fuerzas de parte de Dios y continuar con la obra que Él ha hecho en nuestra vida o que Él quiere que hagamos en nuestra vida? Yo sé que usted no se quiere morir espiritualmente, pero tiene entonces que renovarse, desprenderse de todas esas cosas del pasado, cosas que ya le están estorbando, que en vez de ser útiles, ya se vuelven un obstáculo para seguir adelante. Y entonces, hermanos, necesitamos realizar ese cambio, porque ya no tenemos la fuerza suficiente ni la capacidad para seguir adelante. En algunas otras personas puede tratarse de resentimientos, de cargas acumuladas, de falta de perdón. Quizás algunos tengan complejos, una baja autoestima o a lo mejor una alta autoestima. Y son cosas o actitudes que nos nublan la vista, nos quitan la visión y nos quitan la capacidad de ser objetivos para mirar claramente hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Tenemos que desprendernos de viejas costumbres, de tradiciones, de recuerdos aún que puedan causarnos dolor. Porque solamente libres de todas esas cargas del pasado podemos aprovechar el valioso tiempo que Dios nos da y renovarnos y seguirle y adquirir nuevas fuerzas y con lo nuevo que Dios nos da alcanzar las metas, alcanzar la altura en donde Dios quiere que te muevas y cumplir cada uno de sus propósitos. Hombres de Dios que han hecho esto han llegado a cumplir los deseos del corazón de Dios en su vida, en su ministerio, en su familia y en todas las áreas de su vida. Mire, si traemos un ejemplo de la Biblia es un legado de conocimiento y de experiencia.
los salmos nos cuentan lo que los salmistas estaban experimentando. Y la Biblia, unos 800 o 1000 años antes de Cristo, conocía ya el secreto de las águilas. Dice el Salmo 103, versículos 3 al 5. Dice: Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y te rejuvenece como un águila. ¿Quién es ese Él del cual nos habla la palabra? Dios. Él es el que hace todas las cosas en nosotros, nadie más. A veces, hermanos, en la vida cristiana aparece el desánimo, el cansancio, pero es el momento de recordar que separados de Dios nada podemos hacer. Por eso acudir a Dios y tomar fuerzas en Él es lo más sabio que podemos hacer. El Señor un día le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque el desafío que había por delante requería que Josué tuviera valentía y que se esforzara. Además, recordemos que Dios le hizo una promesa, le dijo: no temas ni desmayes, porque yo iré contigo. De la misma manera, hermanos, el Señor nos dice hoy: no temas, yo estoy contigo. Tienes que empezar un proceso de renovación mental, espiritual y física, que va a ser doloroso quizás, es lo más seguro, pero no temas enfrentar todas las cosas, no temas hacer a un lado todo lo que estorba. Esfuérzate, sé valiente, porque déjeme decirle una cosa: para hacer la voluntad de Dios y para vivir en el reino de Dios se necesita ser valiente y esforzarse. No se puede de otra manera. Si estamos siempre temerosos de: ay, ¿qué va a pasar si dejo esto? ¿Qué me va a suceder si dejo aquello? Si estamos sin querer hacer nada, sin esforzarnos, la vida no va a cambiar. Hemos dicho que Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. La renovación viene, pero tenemos que dejar a un lado todas aquellas cosas que no convienen para nuestra vida. Comenzar de nuevo y volar. Tienes que avanzar fortalecido en Dios, seguir tus caminos, porque yo te aseguro que si Dios va contigo, nada te va a poder detener. Nada te va a poder detener, porque no lo vas a hacer tú solo. Dios estará contigo. No van a ser solamente tus fuerzas, las fuerzas de Dios se aumentarán en ti. Y lo que pensabas que no podías hacer, lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Dice la palabra que Dios renueva las fuerzas del que no tiene. ¿Cuántos ya no tienen fuerzas para seguir? Yo creo que muchos. Y en algún momento de nuestra vida muchos nos hemos sentido así. Pero Dios renueva. Dios le da nuevas fuerzas al que no tiene. Dice esa parte de la escritura: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En diferentes momentos de nuestra vida, hermanos, podemos pensar que todo se acaba,
que desfallecemos, pensamos en no seguir adelante, pero Dios es el que da fuerzas, el que renueva la visión, el que renueva nuestra esperanza. Y cuando pensamos que no es posible lograr esas cosas que deseamos en el Señor, Él mueve su mano a nuestro favor y vemos sobre nosotros algo sobrenatural. Porque las cosas de Dios son sobrenaturales. Las cosas de Dios son poderosas. Mire, Dios sabe que sus hijos se fatigan, sobre todo en medio de las adversidades, de las luchas, de las pruebas. Y en el momento en que se estaba Isaías hablando acerca de lo que acabamos de leer, mire, históricamente el pueblo de Israel estaba atravesando por un momento muy difícil. Había pueblos enemigos poderosos a su alrededor. Había venido la disciplina del Señor sobre los hebreos por su idolatría. Pero en medio de todas esas crisis y pruebas, Dios alienta a su pueblo y promete fortalecernos en medio de la adversidad. Mire, tenemos que notar, hermano, que Dios no promete quitar la adversidad, sino promete fortalecernos para poder atravesarla. Esto quiere decir, hermano, que es necesario que seamos formados ante las dificultades, ante las adversidades, pero con Dios, con el Señor a tu lado. No te faltará su protección y tampoco te faltará fuerza, fortaleza para resistir y para pasar del otro lado. Dios promete renovar las fuerzas y usa un ejemplo de la naturaleza como es la renovación del águila. Y esta renovación del águila nos recuerda la importancia de renovarnos en Dios continuamente. Continuamente tenemos que estar renovándonos. Cuando ya sintamos el cansancio, cuando ya pensemos en no seguir adelante, cuando ya las circunstancias nos están derrotando, tenemos que renovarnos, tomar nuevas fuerzas en el Señor, superar y volver a elevarnos y volver a tomar las alturas para poder servir a Dios y para estar por encima de las circunstancias, que también ahorita lo vamos a mirar. Mire, Abraham, por ejemplo, al igual que las águilas en un momento dado de su vida, aproximadamente como a los 100 años, renovó su mente, renovó su espíritu. Dios le renovó sus fuerzas y todavía vivió otros 65 años más. Y fíjese, todavía a esa edad, más de 100 años, todavía engendró 6 hijos más y ya luego murió. A los 100 años de edad, Abraham tenía un cuerpo que estaba casi desfalleciendo. Pero luego que Dios lo probó, usted sabe cómo probó Dios a Abraham al pedirle el sacrificio de Isaac. Algo pasó después de esa prueba. Su mente se renovó, sus fuerzas se renovaron y él siguió adelante. Su esposa Sara murió aproximadamente a la edad de 127 años y para ese entonces
Abraham tenía también cerca de 137 años, porque parece que había una diferencia de 10 años. 137 años cuando murió Sara. Y todavía tuvo otra esposa y otros 6 hijos. Usted eso lo puede mirar ahí en Génesis 25. Es donde habla acerca de esta historia. ¿Qué significa todo esto entonces? Que Abraham no solo le cumplieron su promesa, sino que además lo rejuvenecieron como al águila. Lo mismo sucede, hermanos, cuando un cristiano renueva su mente, renueva su espíritu. La juventud de su mente es renovada. ¿Y sabe qué? Cuando usted es renovado acá y acá, su cuerpo físico también se renueva. Usted va a tener nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y tan es así, hermano, que esas fuerzas harán que usted pueda cumplir y alcanzar sus metas, los propósitos de Dios, que pueda usted hacer cosas que ni aún otros más jóvenes pueden hacer. Por eso la Biblia te compara a ti y a mí con el águila. Porque cuando alcanzas tus alturas espirituales, Dios te va a dar velocidad, visión y una renovación. Gloria a Dios. Otro de los aspectos importantes es tener en cuenta, por ejemplo, que cuando viene una tormenta, el águila se eleva, asciende en su vuelo hasta ubicarse por encima de la tormenta. Espera esos vientos previos a la tormenta. Y antes de que la tormenta llegue, o cuando está llegando, entonces el águila extiende sus alas y con el viento se eleva por encima de la tormenta. Así que mientras la tormenta está destrozando allá abajo, el águila vuela por encima de esa tormenta. Y vemos que el águila no escapa de la tormenta. Ella usa sus vientos para elevarse mucho más alto. Y esto debe recordarnos a ti y a mí, mi hermano, que las tormentas de la vida tenemos que verlas como oportunidades para poder volar más alto y poder mirar la gloria de Dios. Porque cuando tú te elevas espiritualmente por encima de las tormentas, podrás ver hacia abajo que estará destrozando todas las cosas, pero tú estarás a salvo. Y mientras más alto estés, podrás mirar mayormente la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios, cosas mejores. Y esperarás ahí hasta que la tormenta pase, pero no te afectará. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Renovarnos, tomar nuevas fuerzas del Señor, cambiar todo lo que tengamos que cambiar, elevarnos a la altura donde Dios quiere tenerla. Y aunque vengan vientos, que vengan tormentas, aunque caos la vida, tú estarás volando alto. Tú estarás librándote de todo lo que está sucediendo. No importa cuál sea la tormenta que hoy estés viviendo en tu vida, tienes que tomar fuerzas, ser valiente, alzar el vuelo, elevar tu espíritu y desde arriba poder mirar cómo Dios obra y cómo hace todas las cosas. Hasta que la calma llegue y vuelvas otra vez, puedas poder bajar a mirar todo lo que Dios hizo. Quizás abajo las cosas sean diferentes. Quizás los que estén abajo puedan sufrir los embates de la tormenta y finalmente puedan
causar destrozos en su vida. Pero si tú estás arriba, entonces la tormenta no te podrá alcanzar. Estarás espiritualmente tan elevado y tan más cerca de Dios que lo que pase abajo no te va a afectar. Y luego tomarán las cosas su nivel y podrás vivir con seguridad y podrás vivir en el amor de Dios y podrás cumplir tus propósitos, tus sueños y tus anhelos, porque estás en otro nivel espiritual. Tenemos que tomar el ejemplo, hermano, de las águilas. Ahora, otro aspecto también importante o interesante es notar que las águilas son monógamas. ¿Qué quiere decir? Que solo la muerte de su pareja los lleva a tomar otra pareja. Para el águila su hogar es importante. Allí van a nacer sus aguiluchos y serán instruidos para continuar otras generaciones. Por eso, hermanos, también Dios nos da la oportunidad para recordar que es de vital importancia valorar nuestra familia, la familia que Dios te ha dado. Poner atención a la familia que tienes, porque no es una casualidad ni es un accidente que tengas la familia que tienes. Dios lo preparó de esa manera. Y tenemos que darle la importancia a nuestra familia. No apartar nuestra visión de ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. No gastar todo el tiempo en el trabajo, en el negocio, en otras cosas fuera, cuando lo más importante está dentro. Cuando lo más importante ya lo tienes, no necesitas alcanzar demasiado para estar bien. Ya lo tienes ahí, Dios ya te lo dio. Necesitas cuidarlo, valorarlo y luchar por él. Amar lo que Dios te ha dado. Por eso necesitamos, hermanos, hacer los cambios en nuestra vida que sean necesarios para que tú mismo incluso puedas mostrarte como ese ser verdadero y brillante que eres. Porque Dios no te ve como los demás te ven. Dios no te menosprecia como los demás te menosprecian. Dios no te mira como tú mismo a veces te miras, fracasado, defraudado, humillado. Tú eres un ser brillante, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese ser brillante tiene que salir a flote, tiene que relucir, tiene que mostrarse. Porque tú eres importante para el Señor. Tú eres importante para el Señor. Mira, qué tan importante serás, que dice la palabra que Él va a protegerte, te va a cuidar, va a evitar que muchas cosas te toquen, te va a cuidar como a la niña de sus ojos. Y qué importante podrá ser que ha puesto Dios toda su atención en tu vida, en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, en la vida de la humanidad. Dios dio a su Hijo unigénito. Se desprendió, se despojó de lo más amado para que su Hijo viniera y muriera en nuestro lugar, para que fuéramos perdonados y tuviéramos la oportunidad de ser renovados, de ser transformados, de ser cambiados.
con esas fuerzas que Dios nos da, con ese valor que Dios nos da, tenemos que buscar la renovación. Hacer aquello que te permita transformar y liberar todos esos pensamientos, emociones, fobias, bloqueos, miedos, memorias, patrones de conducta que te limitan, que te impiden vivir una vida en equilibrio y alcanzar tus metas. Tienes que desplegar tus alas, mi hermano, liberarte de todo aquello que no te sirve para poder avanzar y poder evolucionar en tu vida espiritual. Tienes que desprenderte de todas tus plumas viejas. Tienes que desprenderte de todas tus uñas viejas. Tienes que desprenderte de ese pico. ¿Cuántos quisiéramos que muchos se arrancaran ese pico que tienen, no? A veces hace más daño que nada. Tenemos que renovarnos, hermano. A medida que nosotros envejecemos, aceptamos que hay algunas cosas que ya no podemos hacer. Pero en vez de perder el tiempo llorando por las pérdidas, vamos a regocijarnos en las cosas que todavía podemos hacer. En vez de luchar tontamente por recobrar nuestra juventud física por medio de cosas naturales o materiales, nosotros como creyentes podemos envejecer con gracia, confiando en que Dios nos dará poder para lograr las cosas que importan. Es así como nuestro Dios quiere que seamos. Nuestro Señor, hermano, no quiere que nos quedemos atrapados en los obstáculos, sino que tengamos una renovación espiritual como el águila. Y al mencionar esta frase, renovación espiritual como el águila, nuestro Señor se refiere a que debemos dejar al viejo hombre, comenzar a vivir cosas nuevas, con un corazón nuevo, con un comportamiento diferente, con diferentes costumbres. Y como te digo, quizás no sea fácil, pero vale la pena, porque traerá como consecuencia muchas bendiciones de parte de Dios. Mira, el fruto del Espíritu provee a los creyentes con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol. Y la persona que posee estas cualidades se siente joven de nuevo. Estos rasgos llenan nuestras vidas con energía y con el deseo de ser cada día mejores, con el deseo de despertar por la mañana y dar todo lo que tenemos. La vida se vuelve más emocionante. Cada día estará lleno de oportunidades para poder servir a Dios y para poder servir a los demás. Así es que, hermano, pidamos al Señor que podamos ser como las águilas, que nos dé velocidad para nuestras metas, que nos ayude a tener una visión bien clara de los propósitos de Dios para nosotros y también como iglesia, que podamos renovarnos en nuestra vida espiritual, cambiar nuestras viejas costumbres, nuestras viejas actitudes, lo cual va a traer nuevas fuerzas para poder alcanzar mayores alturas espirituales y permanecer para siempre por encima de las tormentas. ¿Cuántos quieren eso? Pidámosle a Dios que nos haga como las águilas, que nos renueve y que nos ayude a alcanzar las alturas que Él quiere que tengamos para poder cumplir los propósitos tan especiales que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Empieza a decirle a Dios: Señor, renuévame como las águilas. Dígale: Señor, renuévame
Así como las águilas son renovadas, yo también quiero ser renovado.